Bienvenidos queridos amigos a Sabiduría de lo Alto. Meditamos el Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en este evangelio responde una pregunta que le formularon, la de aquellas personas que murieron trágicamente por orden de Pilato. La pregunta era si esas personas habían muerto como un castigo de Dios, porque eran malos y pecadores, y la respuesta de Jesús es contundente. ¿Pensáis que esos hombres eran más pecadores que los demás porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Luego Jesús les recuerda la muerte de aquellas 18 personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé y les dice: ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Hoy, 22 de octubre del año 2022, Jesús podría decirnos también: ¿pensáis que todos aquellos que han muerto en tragedias, en accidentes, en riñas, por intolerancia o de repente? ¿Pensáis que las víctimas de la naturaleza, pensáis que la víctima que ha dejado el conflicto entre Rusia y Ucrania eran más culpables que los demás habitantes del mundo? Os digo que no. Y si no nos convertimos, todos pereceremos. Por tanto, hermanos, la pregunta no es por qué a ellos les pasó lo que les pasó. La pregunta es: ¿y por qué no nos pasó a nosotros? ¿Y por qué no nos sucedió a nosotros? Porque perfectamente nos podría haber pasado. Y si no nos pasó, es por algo. Y la respuesta la encontramos en el mismo evangelio. ¿Cuál? Que todos somos como una higuera de la que el Señor espera fruto, el fruto de la conversión. Quizás el Señor todavía no ha encontrado ese fruto de la conversión que espera. Y si no nos pasó nada, es porque milagrosamente, por un designio de su misericordia, nos dieron una nueva oportunidad, nos dieron tregua, nos dieron más tiempo para que por fin cambiemos y demos el fruto esperado. La pregunta es: ¿y lo vamos a aprovechar? ¿Por fin voy a tomar en serio el llamado de la conversión? ¿Por fin voy a dar el paso de pedirle perdón a Dios por mis pecados cometidos? ¿Por fin voy a hacer una buena confesión sin ocultar nada? ¿Por fin voy a perdonar a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a mi familia o a mis vecinos o a mis amigos? ¿Por fin voy a perdonar al suegro al que no puedo ver todavía? ¿O a la suegra a la que he evadido? ¿O al cuñado o a la cuñada? ¿O al yerno o a la nuera? ¿Por fin voy a dejar de vivir en pecado viviendo con otra persona sin habernos casado? ¿Por fin voy a proponerme no faltar por lo menos a la Eucaristía dominical? ¿Por fin voy a amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo? ¿Por fin voy a tomar en serio mi vida, mi alma? ¿O cuánto tiempo más debe esperar el Señor? ¿Cuántos días más? ¿Cuántas semanas más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más debe esperar el Señor para ver ese fruto de conversión? Hermanos, lo que hay que hacerlo pronto, porque puede que no tengamos mucho tiempo. La muerte nos puede sorprender cuando menos lo esperemos, como le ha sorprendido a tantas personas queridas que ya no están con nosotros.
Por eso lo mejor es no aplazar la conversión, porque un día, no sabemos cuándo, va a ser nuestro último día de nuestra vida. Un día, no sabemos cuándo, va a ser nuestro último día de nuestra vida. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que a la muerte no hay que temerle. Lo que sí hay que temerle es a la mala vida. Lo que sí hay que temer es a vivir mal. Lo que sí hay que temer es a vivir en pecado mortal. Lo que sí hay que temer es a vivir de espaldas a Dios. Por eso quien ha sabido vivir bien no le teme a la muerte, no le teme al encuentro con Dios. Dice el libro del Apocalipsis: bienaventurados los que mueren en el Señor. Por eso temor a la muerte no. Temor a la mala vida sí. Temor a morir no. Miedo a morir en pecado sí. Uno siente miedo a morirse cuando uno quedó con pelos en el alambrado. Uno sabe que quedó con saldo rojo, que quedó con deuda de amor. Entonces uno dice: Dios mío, siento mucho miedo, no estoy preparado, dame más tiempo. Por tanto, hoy tenemos la vida, hoy tenemos oportunidad, hoy tenemos tregua. Aprovechémosla para hacer muchísimo bien. Aprovechémosla para servir. Aprovechémosla para pedir perdón y perdonar. Aprovechémosla para hablar con aquella persona con la que necesito hablar. Porque ya uno muerto ya no puede hacer nada. O la otra persona muerta ya no puede hacer nada. Por tanto, hermanos, la cuestión no es morir. La cuestión es cómo nos presentamos ante Dios el día de nuestra muerte. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.